La sal, un elemento tan común en nuestra vida diaria que tiene un profundo significado en las Escrituras. En la antigüedad no solo era esencial para preservar alimentos, sino que también simbolizaba pureza, permanencia y pacto. Su uso trasciende lo meramente culinario, siendo una herramienta espiritual poderosa. En la Biblia, la sal aparece en contextos significativos, desde la purificación de sacrificios hasta la protección contra maldiciones. En Levítico 2:13, Dios instruye que todas las ofrendas debían ser sazonadas con sal, subrayando su rol en el mantenimiento del pacto eterno. Este símbolo de lealtad y durabilidad también aparece en historias de sanación y purificación, como en Segunda de Reyes 2:19, donde Elías usa sal para sanar aguas contaminadas. Así, la sal en la Biblia no es solo un ingrediente, sino una poderosa herramienta espiritual que refleja la pureza y el compromiso con lo divino. En este video, revelaremos el poder de la sal como arma de guerra espiritual. Hablaremos de manera clara y sencilla para que todos puedan comprender su uso puro y correcto. Vamos a prestar mucha atención. ¿Sabías que hay 3 cosas que tú puedes hacer con la sal para romper toda maldición y atraer bendiciones de abundancia sobre su vida? ¿Por qué crees que Jesús les dijo a sus discípulos que eran la sal del mundo? Quédate hasta el final, porque allí revelaré esa respuesta y te lo aseguro que te sorprenderá con las revelaciones sobre esta poderosa arma espiritual. Primero, debemos reconocer una verdad absoluta: todo fue creado por Dios, por medio de Él y para Él. Nada existe fuera de su voluntad, y esto implica que Dios creó la sal con un propósito. No hay absolutamente nada en este mundo que no haya sido creado por la mano poderosa de Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas. Esta verdad resuena en cada grano de sal, en cada gota de agua, en cada chispa de fuego. Dios concibió la sal incluso antes de la vida. En el Génesis leemos que al principio Dios creó los cielos y la tierra. La sal, siendo un mineral, fue creada desde el comienzo. La Iglesia muchas veces evita hablar de que Dios concede autoridad no solo a los humanos, sino también a las plantas, animales y elementos. Cada cosa tiene un propósito divino. Consideremos el fuego y el agua. El fuego tiene la autoridad de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene la autoridad de dar vida. De manera similar, a la sal se le dio la autoridad de salar y preservar. El fuego devora, el agua da vida, la sal preserva y purifica. Cada uno de estos es un instrumento en las manos del Todopoderoso. Si meditamos profundamente, todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como la sal preserva los alimentos, ¿acaso no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba? Deseo hacer una pequeña pausa para animarle a compartir su experiencia con la sal en los comentarios. La mayoría de ustedes se inspiran y fortalecen al escuchar el testimonio de otros cristianos. Muchas personas han encontrado alivio y sanación a través de su uso. Las personas en la antigüedad creían que la sal tenía un poder increíble. Conservaba la carne, sazonaba los alimentos y sorprendentemente era usada como moneda. En la antigua Roma, los funcionarios públicos recibían su paga en sal. De ahí proviene la palabra salario. Jesús hablaba en parábolas para enseñar, pero no todo es simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen papeles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin problemas, pero dudamos del poder de la sal? Algunos piensan que la sal es cosa del mal, utilizada en rituales oscuros. Esto es una mentira del enemigo. Recordemos Juan 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. El enemigo quiere robarnos la verdad sobre la sal. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios usa lo que Él creó para cumplir su voluntad. Veamos el ejemplo del aceite. El aceite de unción es mencionado 20 veces en las Escrituras. Fue utilizado en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y sobre sus descendientes,
y también sobre el tabernáculo y sus muebles para marcarlos como santos y apartados para el Señor. Pueden leer ejemplos de esto. En Levítico 8 y Éxodo 25 se nos muestra el uso del aceite de unción en los rituales sagrados. Pero a los judíos les fue estrictamente prohibido reproducir este aceite para uso personal, como leemos en Éxodo 30. La receta del aceite de unción incluía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No hay indicios de que el aceite o sus componentes tuvieran algún poder sobrenatural. No era el aceite en sí lo que poseía poder, sino la obediencia a Dios en el ritual, lo que manifestaba santidad. Si Dios te ordena ungir con aceite, hazlo. Reflexionemos profundamente. Dios nos llama a usar sus creaciones con propósito. Si Él nos indica hacer lo mismo con la sal, ¿acaso no estaríamos ignorando un arma poderosa que Dios nos ha dado? La sal, al igual que el aceite, tiene un lugar sagrado cuando la utilizamos según la voluntad de Dios. En Mateo 5 se nos dice: «Vosotros sois la sal de la tierra». No permitamos que el enemigo nos arrebate esta verdad. Solo 4 pasajes del Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús en un acto de adoración. En Santiago, los ancianos de la Iglesia ungen a los enfermos para sanarlos. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con el aceite de alegría, declarando: «Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos». Estos actos nos enseñan que Dios utiliza lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Consideremos otro ejemplo, la vara de Moisés. Dios otorgó poder a la vara que Moisés llevaba en sus manos para manifestar su poder. El Señor le preguntó: «¿Qué es eso que tienes en tu mano?». Moisés respondió: «Una vara». Entonces el Señor dijo: «Lánzala al suelo». Moisés la lanzó y se transformó en una serpiente, de la cual Moisés huyó. Por eso creerán que el Señor se te ha aparecido. Los profetas usaron agua, sal, aceite, mantos y varas en su ministerio. No adoraban estos objetos, pero los empleaban como herramientas en actos proféticos. Entendían que el uso diario de estos elementos podría transformarlos en simples rituales religiosos. Todo lo que hemos discutido está basado en la Biblia. Nada ha sido alterado. Es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. En algunos países se dice «está salado» para referirse a alguien con mala suerte, asociándolo a la brujería, pues se sabe que los brujos usan sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. La maldad y las personas perversas existen. No hay magia blanca que provenga de Dios. Todo acto que no es guiado por el Espíritu Santo y por la Biblia es brujería. El enemigo, como usurpador, imita y corrompe lo que Dios crea, intentando usar las armas de Dios en su beneficio. Satanás le ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad robada al hombre. Mateo 4 relata cómo el tentador llevó a Jesús a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Pero el hombre, por su desobediencia, fue despojado de esa autoridad, permitiendo a Satanás usurpar los reinos del mundo. Reflexionemos profundamente. ¿Somos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado? ¿Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Recordemos siempre que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual, y que nuestro deber es usar esas herramientas con fe y obediencia a Dios, tal como se dice en Efesios 6, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal. Después de la creación del reino mineral, la historia de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis 19, es bien conocida. Lot, buscando placeres mundanos y sin la guía de Dios,
eligió habitar en esas ciudades depravadas, donde la depravación sexual y el pecado eran tan grandes que llegaban hasta el cielo. Dios castigó a la esposa de Lot por su desobediencia, transformándola en una estatua de sal. Aquí, la sal fue utilizada para castigar el pecado de la desobediencia. No fue Satanás, sino Dios quien usó este mineral para ejercer su justicia. En Levítico 2 se menciona: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que jamás falte en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Aquí, Dios ordena al hombre esparcir sal sobre cada ofrenda, sin excepciones, subrayando la perpetuidad de esta práctica para los israelitas. Salar las ofrendas era un mandato obligatorio para purificar las impurezas. Este pasaje revela otra cualidad de la sal, la purificación. En Segunda de Crónicas se afirma: ¿no sabéis vosotros que el Señor, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo un pacto de sal? Dios establece pactos con el hombre utilizando herramientas simples y naturales, como la sal. Este versículo muestra otra cualidad de la sal, el pacto perpetuo. Vimos tres atributos principales de la sal en lo espiritual: purificar, pactar y maldecir. Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino en el uso de este mineral. Ahora reflexionemos un poco. ¿Por qué el brujo utiliza la sal para hacer brujería? Usa precisamente este elemento porque ha percibido el atributo espiritual que representa la sal. Reconoce que es un mineral creado por el Dios Todopoderoso que trasciende el mundo material y el espiritual, y que posee estas tres autoridades específicas. Si se usa contra él, podría causar mucho daño. El enemigo ha intentado hacer que los cristianos y el mundo entero crean que la sal es un instrumento del mal, que solo los hechiceros emplean. Pero hoy comprenderás que la sal no es una herramienta oxidada usada solo en el Antiguo Testamento y olvidada. Hoy sabrás que el pacto de sal es perpetuo y eterno, y que si el cristiano dejó de usarla fue porque fue astutamente engañado. Hoy es el día en que dirás basta a los engaños. Hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios, la sal y la maldición. Al principio del estudio vimos que la esposa de Lot fue convertida en una estatua de sal, lo cual tiene mucho que ver con la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29 se menciona: y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levantarán después de vosotros, y el extranjero que vendrá de tierras lejanas, cuando vean las plagas de aquella tierra y sus enfermedades con que el Señor la habrá afligido. Azufre y sal quemarán toda su tierra. No será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que el Señor destruyó en su furia y en su ira. Azufre y sal son símbolos de maldición en la tierra, impidiendo que cualquier planta crezca. La sal, acompañada de azufre, destruye. Ahora entiendes por qué los hechiceros usan sal. Lo que originalmente fue destinado para justicia, hoy es usado contra los hijos de Dios. No porque la sal sea maligna, sino porque hemos abandonado los actos proféticos y los instrumentos que nos fueron dados. La sal es nuestra herencia. Si eres un verdadero hijo de Dios, no deberías temer al hechicero que usa sal contra tu casa, trabajo o negocios. Tienes la autoridad para deshacer cualquier hechicería y revocar maldiciones. Sofonías 2 dice: por tanto, vivo yo, dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, mina de sal y desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi nación los heredará. La sal se asocia con Sodoma y Gomorra, así como con Moab y Amón. Moab y Amón son descendientes del incesto entre Lot y sus hijas, quienes nacieron tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este acto de depravación dio origen a dos pueblos malvados que constantemente guerrearon contra Israel.
La perversión sexual trae consigo maldiciones que se perpetúan a través de generaciones. Muchos no comprenden por qué sus familias enfrentan dificultades, matrimonios fracasados o abuso. La raíz de estos problemas podría estar en los actos inmorales de sus antepasados. A menudo no entendemos por qué nuestras familias enfrentan ciertos problemas o por qué nuestros hijos no logran tener matrimonios exitosos, ni por qué hay violadores y víctimas de abuso en el entorno familiar, incluso siendo cristianos. Esta es una situación lamentable, sin duda. La causa podría ser la degeneración heredada a través de los actos inmorales de nuestros antecesores. Para liberar a tus hijos de estas maldiciones, el versículo anterior de Sofonías ofrece una respuesta. Toma la sal consagrada a Dios y repite esta oración. Padre mío, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis abuelos y de mis padres. Perdona la depravación sexual de mi linaje. Hoy tomo la sal consagrada para tu altar y seco el mal que hasta hoy ha cargado mi familia. Esparzo la sal sobre mi vientre, la desolación deja el lugar donde habitaba el pecado de Sodoma y Gomorra. A partir de hoy, abandonaré toda maldad para que tu verdad, tu piedad y tu misericordia reinen sobre mí y mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús, amén. La sal es el único elemento en la Biblia usado tanto para bendecir como para maldecir. Es un arma dada por Dios a sus hijos, pero el enemigo la usa en nuestra contra. No temas, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En la Biblia, la sal aparece en contextos de maldición y bendición. El Salmo 107 dice, Dios convirtió los ríos en desiertos, secó las fuentes, Él convirtió la tierra fértil en tierras saladas por causa de la maldad de sus habitantes. La sal marca una tierra estéril como un castigo por la maldad. Los cristianos raramente usan la sal para maldecir, lo cual es correcto, ya que debemos tener un amor genuino. Sin embargo, un hijo de Dios debe saber cuándo usar la sal para la guerra y cuándo para la paz. La sal es un arma tanto de guerra como de paz. Aquí nos enfocamos en la sal como un instrumento de guerra espiritual. Un ejército se forma para la protección de un país y se usa en el momento oportuno cuando un invasor intenta tomar el territorio por la fuerza. Mientras los invasores no intenten tomar el país, el ejército se mantiene en estado pasivo, pero siempre preparado para la batalla. Lamentablemente, en la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando el territorio cristiano, y la sal debe ser empleada para maldecir al ejército enemigo. Toma la sal consagrada a Dios y espárcela en tu ciudad. Ahora te invito a hacer esta oración con autoridad. Padre mío, Dios de Israel, en este día tomo la sal del pacto y la esparzo sobre toda mi ciudad, casa, barrio, iglesia, y seco toda obra del enemigo, toda idolatría. Deshago todo pacto que el hechicero y el brujo hayan hecho sobre esta ciudad y doy un ultimátum al hechicero. Si no se arrepiente de todo su mal, él mismo caerá bajo la mano poderosa del Dios vivo. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y ato todo espíritu de venganza que quiera venir contra mí y contra los míos. Desde hoy y para siempre, nunca más se levantará la maldad en esta ciudad. En el nombre de Jesús, así sea escrito y así se cumpla. La sal es poderosa. Eliseo salió al manantial de las aguas, echó sal y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Este es el versículo más recordado sobre la sal. Eliseo, un hombre con la porción doble del Espíritu, usó la sal que Dios le concedió y curó las aguas en nombre del Señor. Ezequiel 4 dice, cuando termines de expiar, ofrecerás un becerro sin defecto y un carnero sin mácula. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor. Los animales ofrecidos a Dios debían ser purificados con sal antes de ser quemados.
lo que nos muestra la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. El dinero pasa por muchas manos antes de llegar al altar de Dios como ofrenda o diezmo. ¿Sabes por dónde ha pasado ese dinero? Tal vez ha pasado por ladrones, asesinos, contrabandistas, casas de prostitución, hechiceros, etc. La sal consagrada a Dios es un potente agente de purificación, capaz de santificar el dinero que llevas al altar. Regla de oro. Si deseas consagrar sal para Dios, tómala con reverencia y respeto. Si compras sal para consagrar, adquiere un paquete entero y destina el 100% al servicio de Dios. Utiliza esa sal exclusivamente para honrar a Dios. No puedes usar una parte para Dios y otra para cocinar. Entiende que compraste la sal únicamente para ser usada en el altar. Así como destinas la sal comprada exclusivamente para Dios, así debe ser el recipiente que usarás. No busques un frasco viejo en casa. Compra un recipiente nuevo y destínalo especialmente para honrar a Dios. Esta misma norma debe aplicarse al aceite. Muchas iglesias, al recibir diezmos y ofrendas, esparcen sal sobre ellos y oran a Dios para que sean purificados de toda impureza, tal como se explica en Levítico 2. Aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay personas que comprenden que el trabajo de sus manos debe ser puro. Por ello, antes de dar el diezmo, lo limpian en casa utilizando la sal que fue consagrada para esa tarea. El pacto, según Números 18, dice: «Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron al Señor, yo las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo delante del Señor, para ti y para tu descendencia contigo». Estamos leyendo la misma Biblia. Aquí se menciona un pacto de sal perpetuo. Este pacto sigue vigente en la actualidad para aquellos que honran a Dios. Puedes decirme, pero eso era para los israelitas. Yo te responderé que tú eres un injerto en el amor del mismo Padre que da a quien lo busca en las Sagradas Escrituras. La sal, por sus cualidades como conservante, simboliza durabilidad y lealtad, lo eterno, y se usa como señal de pacto. Lo esencial de un pacto es que sea perpetuo, y por eso la sal es un buen símbolo. En Oriente, debido a que la sal evitaba la descomposición, se convirtió en símbolo de estabilidad y permanencia en la amistad. Según las costumbres antiguas, un lazo de amistad se establecía a través de la sal. Compartir una comida sazonada con sal entre dos personas era una garantía de amistad duradera, una promesa de fidelidad perpetua que aseguraba la solidaridad permanente de las partes. Se decía que quienes compartían una comida sazonada con sal se comprometían a no traicionarse ni perjudicarse mutuamente. El Eterno deseaba que cada sacrificio fuera un recordatorio de la relación con Él. Cuando se hacían pactos, los protagonistas solían comer juntos e incluían la sal, lo que denotaba lealtad y fidelidad perpetuas al pacto celebrado. Por lo tanto, un pacto de sal debía ser cumplido sin falta. Números 18 menciona que el incumplimiento o la traición al pacto de sal a menudo se pagaban con la muerte. En una ocasión, un historiador estadounidense estaba investigando en una ciudad del Oriente Medio. Al caer la noche, sabiendo lo peligrosas que eran esas carreteras, decidió detenerse en una tienda en el camino. Lo más probable es que esa tienda fuera frecuentada por bandidos, pero el historiador no tenía otra opción. La noche era fría y el peligro acechaba. Al acercarse a la tienda, habló con el dueño, quien le advirtió que era un ladrón y que podría matarlo y robarle. Sin embargo, el viajero respondió: «Sé que eres un ladrón, pero haré un pacto de sal contigo». Entonces el ladrón respondió: «Ven, pasa, bendito del Señor, y siéntate». El ladrón colocó pan sobre la mesa y lo sazonó con sal. Ambos compartieron la comida. A la mañana siguiente, el americano se levantó y encontró al ladrón vigilando la tienda y cuidando las pertenencias de su huésped. El ladrón contó las pertenencias del viajero y las devolvió con amabilidad.
El americano subió a su vehículo y continuó su viaje, escoltado por el ladrón, quien lo acompañó y protegió hasta llegar a su destino. El ladrón sabía que pactar con sal con un hombre es un servicio a Dios y que honraría el pacto hasta el día de su muerte. En Oriente, el pacto de sal sigue siendo válido y es un acuerdo mutuo que perdura hasta el fin de los días, incluso después de la muerte de uno de los pactantes. Un comerciante fue al campo para comprar 100 ovejas, pero al llegar descubrió que el pastor tenía 300 ovejas y quería venderlas todas. El comerciante notó que no tenía suficiente dinero para comprarlas todas. Entonces, el pastor propuso hacer un pacto de sal, prometiendo darle las 300 ovejas y el comerciante pagaría las 200 restantes en un plazo de 60 días. Ambos aceptaron y compartieron una comida sazonada con sal. El comerciante llevó las 300 ovejas, pero 30 días después murió. Sin embargo, su hijo conocía el pacto que su padre había hecho con el pastor. A los 60 días, el hijo del comerciante honró el pacto que su padre había establecido y pagó el resto del dinero adeudado. Es crucial entender que el pacto de sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre, una relación equilibrada. No puedes prometerle a Dios un pacto y luego vivir de manera desordenada. Dios honra a quienes lo honran y promete ser su padre, pero debes recordar los mandamientos de tu Dios. Éxodo 20 menciona el Valle de la Sal, un lugar donde la victoria es para aquellos que luchan por su bendición. Según Samuel, David se hizo famoso al regresar de la derrota de 18.000 arameos en el Valle de la Sal. David también mató a 10.000 edomitas en el mismo valle, perpetuando la batalla con ese nombre. El Valle de la Sal es el lugar donde los israelitas derrotaron a sus enemigos en 2 ocasiones, siendo la primera la victoria de David sobre los 18.000 arameos. Aunque los estudiosos no pueden localizar exactamente el lugar descrito, Samuel relata que en ese lugar David fue enaltecido por su pueblo al obtener una victoria inesperada. Es fundamental comprender que si no luchas tus batallas, no ganarás. Muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que Dios lucha nuestras batallas, pero eso es una verdad a medias. Dios ha ganado la guerra, todo está consumado, pero tú debes luchar tus propias batallas para obtener tus bendiciones. Es un error común entre los cristianos modernos limitarse a orar y clamar. Jesús, el Verbo hecho carne, no se dedicó solo a orar, también actuó. El Maestro, al igual que David, sabía que las batallas se enfrentan practicando la fe que se profesa. Debemos orar, ayunar y alabar, pero también es necesario poner en práctica lo que creemos. Para el israelita, la sal tenía una importancia crucial. Sellaba el pacto de Dios con el hombre, purificaba las ofrendas y se utilizaba para bendecir o maldecir. David debía demostrar al pueblo que Dios estaba con él y que la sal del pacto estaba sobre su cabeza, asegurando que la victoria vendría de la mano del Señor. Ahora, tú que deseas las bendiciones de Dios, ¿qué estás dispuesto a hacer para alcanzarlas? ¿Esperas sentado o solo oras en casa esperando que Dios se manifieste? No te conformes solo con asistir a la iglesia. Los cristianos a menudo esperan la respuesta de Dios sin querer hacer sacrificios adicionales. En lugar de limitarte a lo estrictamente necesario para ser considerado un buen creyente, sé proactivo en tu fe y compromiso. Somos conformistas, pero no agradecidos. Deseamos alcanzar la mayor de las bendiciones con el mínimo esfuerzo. ¿Qué debe hacer un cristiano para obtener sus bendiciones? La respuesta es sencilla: luchar por ellas. La historia de David es un ejemplo de cómo la sal puede tanto bendecir como maldecir. Si te diriges a la batalla con la intención de vencer, la sal será una bendición. Pero si enfrentas la batalla con una actitud de hacer lo que se pueda, entonces la sal será tu perdición. Así actúa el brujo. Si maldice tu hogar con sal y no estás consagrado a Dios, esa maldición recaerá sobre ti.
Sin embargo, si comprendes que la sal es un arma destinada para ti y honras a Dios con fidelidad, ninguna plaga ni maldición tocará tu hogar. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse y ser justo, piadoso y recto ante Dios, viviendo espiritualmente. Si no vives en el ámbito espiritual, algo falta en tu vida. La sal es el principio de esa lucha. En muchas ocasiones, Jesús sanaba solo con su palabra, pero en otras usaba actos proféticos para demostrar que era el Hijo del Creador. En Juan 9 se relata que al pasar Jesús vio a un hombre ciego. Sus discípulos le preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego?» Jesús respondió: «No es que pecó este hombre ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que yo haga las obras de aquel que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo». Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego con el lodo, diciéndole: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé», que significa enviado. El hombre fue, se lavó y volvió viendo. Quizás aún no hayas comprendido lo que estoy tratando de explicar, por eso daré algunos ejemplos sobre las plantas. Sabemos que Dios creó todo lo que existe y que todo fue hecho para su gloria. Entre lo creado, hay plantas que tienen propiedades curativas para el cuerpo humano y animal, y algunas son utilizadas en medicamentos modernos como la aspirina y la morfina. Ahora bien, ¿son las plantas espirituales o materiales? Claramente me dirás que son materiales, ya que pertenecen al mundo físico que conocemos. Pero, ¿qué pasa si te digo que las plantas comenzaron su existencia en el mundo espiritual? Al inicio de la existencia no había nada, solo un enorme vacío, y de repente la creación de todo, Génesis. El mundo físico que conocemos es el resultado de traer lo espiritual a lo material. Primero existió en el pensamiento de Dios y luego se formó en el mundo mortal. En palabras de Jeremías: «Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué». Esto es espíritu hecho carne. Cuando transferimos lo espiritual al mundo material, ocurren los milagros. La sal es solo sal hasta que se une con lo espiritual, y en lo espiritual es pacto, limpieza y bendición. Jesús mismo unió lo espiritual con lo físico, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo aplicó en los ojos del ciego. La tierra es solo tierra, pero del polvo de la tierra fue creado el hombre. La saliva es solo saliva, pero también es agua, y el agua fue creada para dar vida. Jesús reconoció esto y bajo su autoridad unió lo espiritual con lo material para provocar un milagro. Sin embargo, hay un punto clave en esto, y está en Juan 9. «Ve a lavarte en el estanque de Siloé», que traducido es enviado. Entonces él fue, se lavó y volvió viendo. La acción completó el milagro. La obediencia y el actuar producen bendición. Resumen final. La sal ha sido utilizada como herramienta de guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento, representando el pacto entre Dios y David. Se empleaba para purificar las ofrendas y condenar lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, la sal representa lo eterno y se usa para purificar, maldecir y establecer pactos. Su manejo debe ser meticuloso y puro desde la compra, dedicando frascos nuevos exclusivamente para este propósito. Al emplear la sal, el creyente debe estar dedicado a Dios y vivir como un verdadero hijo de la fe. La sal se utiliza en zonas afectadas por maldiciones de hechiceros, pecado y maldad humana, en lugares que los espíritus malignos se rehúsan a abandonar. Además, la sal se aplica para eliminar maldiciones de corrupción transmitidas de generación en generación, aplicándola sobre el vientre y renunciando a cualquier lazo ancestral. También debe esparcirse sobre los diezmos y ofrendas presentados en el altar, mientras se ora por su purificación en el hogar y en los lugares consagrados.
La sal se dispersa para afirmar que estos están protegidos por la gracia divina y que ningún ente maligno o hechizo tiene poder sobre ellos. En las culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de no causar daño, estableciendo un vínculo de confianza y lealtad eterna. Sin embargo, la sal no tendrá efecto alguno sin la fe y el compromiso con Dios. Advertencia final. ¿Alguna vez has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios ordenó construir a Moisés en Números 21? Después de partir del monte, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, el pueblo se desanimó y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua y estamos cansados de este pan liviano. Entonces, el Señor envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y muchos israelitas murieron. El pueblo fue a Moisés y dijo: «Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite estas serpientes». Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo: «Haz una serpiente ardiente y colócala en un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire vivirá». Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó sobre un asta. Cuando alguien era mordido y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Dios fue misericordioso con su pueblo, proporcionando un instrumento visible para que los israelitas pudieran verlo y ser salvos del veneno. Pero la historia no termina aquí. El pueblo de Dios volvió a corromperse. En Reyes 18, el rey Ezequías eliminó los lugares altos, rompió las imágenes, cortó los símbolos de Asera y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta entonces los israelitas quemaban incienso ante ella y la llamaban Neustán. El rey Ezequías destruyó la serpiente porque el pueblo de Israel había olvidado que el milagro provenía de Dios y no de una estatua. Lo mismo sucede con la sal. Debe ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios, no venerado ni usado a la ligera. La sal es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Sé correcto, sé un siervo fiel y no cometas el mismo error de los israelitas. Utiliza las herramientas de Dios correctamente y siempre tendrás el favor de tu Padre Celestial. Bienaventurados sean. No vivas en lamentos o autocompasión. Eres un guerrero en tiempos de guerra y el único objetivo es avanzar, no retroceder. Un cristiano nunca retrocede. Un cristiano es fiel a su Dios en los buenos y malos momentos. La fe nunca debe disminuir. Si eres cristiano, si el poder espiritual de la sal en la Biblia te sorprendió, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre el por qué Dios no puede matar a Satanás y a los demonios caídos. Una verdad abrumadora. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Espero que te haya gustado el video, y si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.